para sus clientes. Amigos y amigas, vamos con Jairo un poco. Le voy a preguntar yo primero antes de que él hable. Jairo Stracher, el primero que te voy a preguntar es Jairo. Jairo. Sí. Ponemos una música, no te digo de tensión, pero de algo. Jairo. Sí. Jairo. ¿Puede ser que está siempre esta cortina? Es la detención de los 8 escalones para mí. Upa. ¿Qué noticia, vos como periodista económico-político, te gustaría un día levantarte a las 4 de la mañana a la hora que te levantás vos y te gustaría ver en los portales? ¿Qué noticia soñás que sea? ¿Cuál es esa noticia? Un debate presidencial de cara a unas elecciones donde la discusión sea: el candidato A propuso destinar tanto a inversión en ciencia y habilitar tal tipo de negocios, y el candidato B dijo: invirtamos en realidad en tal investigación científica y tal otro tipo de negocios, y que entonces estemos contando que se viene una elección donde hay un país posible A, país posible B, donde se está discutiendo cómo crecemos, cómo se genera empleo, de qué manera fulano le gana a Mengano porque propuso algo mejor para las universidades, y el otro dice: no, yo voy a proponer mejor tal cosa para el sistema educativo primario, y que de golpe la discusión sea hacia adelante de problemas nuevos y no ver cómo no nos la ponemos como en todos los procesos anteriores. Si vos me decís, mi sueño. Zurdos es eso. adictos a Iconicet. Bien, tu sueño, me gusta. Tampoco pedí algo tan loco, pero sí, me gustaría eso. Me Bien. acuerdo que cuando nació mi hija más grande, no sé dónde me hicieron una nota o me preguntaron, y yo dije: ojalá que cuando mi hija más grande cumpla 10 años, en ese momento era mi única hija, claro, no sabía que era la más grande, dije: ojalá que cuando tenga 10 años estemos hablando de otra cosa que no sea precios, dólar, inestabilidad, crisis. Ahí va, la quemaste. Cumple 13 ahora en noviembre. Claro. Todavía, lo iba a decir de vuelta, ojalá que cuando tenga 20, No la quemes de vuelta, no lo digas. cuando tenga 20 estemos hablando de otra cosa. Bien, Si querés voy con la noticia del momento, porque ayer pasó algo en términos políticos y económicos y está todo conectadísimo. Estábamos en cataratas ayer. Bueno, No nos vengas ahora a cargarnos de culpa. Estábamos disfrutando. bueno, no es culpa de ustedes. Ah, ok. Técnicamente ayer estábamos en un frenesí de compras en Ciudad del Este, pero Sí. está bien. Las cuales hay imágenes. Anoche hubo un mensaje del presidente de la Nación de 15 minutos en cadena nacional grabada con el motivo de presentar el presupuesto del 2026, que es un proyecto que se presenta siempre como máximo el 15 de septiembre para que el Congreso discuta qué país se viene y cómo se va a distribuir la guita del Estado. Somos un país que habitualmente o hace presupuestos que no sirven para nada porque entre que lo aprobamos y se pone en funcionamiento cambió todo, o que se presenta el proyecto como los últimos 2 años y nunca se aprueba, o sea que termina siendo un bodoque de hojas impresas sin sentido. Porque aparte muchas veces son como demasiado optimistas, ¿no? Dicen como, bueno, calculando que para el año que viene vamos a tener un crecimiento del 20%, entonces vamos a... Pero no pasa eso después. Todo el tiempo tenés el problema de que te pasás de optimista o de que lisa y llanamente ponés variables que a los 2 minutos quedaron desacreditadas por la realidad. Claro. Entonces tampoco te sirve lo que vos hiciste como proyección en la vida real porque ese mundo que imaginabas ya no existe. No, y ser pesimista antes de una elección no te sirve. Tampoco, Además. porque es como si hoy el gobierno sale y dice, bueno, calculando un dólar a 1.600, 1.700 para el año que viene, no te van a votar después. Bueno, ayer pasó algo que es que Milei hizo un acto con sentido de hablarle al mundo financiero y al mundo de los votantes. Pero antes de ir al discurso de anoche, ¿me permiten hacer un pequeño viaje para mostrar un gran cambio en el poder presidencial? Vayamos primero un año atrás, cuando Milei presentaba el proyecto de presupuesto 2025, que después no se aprobó. Que nunca se aprobó. No me importa ese dato. Simplemente vean la escenografía y fíjense cómo cambia el poder y la perspectiva de un presidente cuando se cree que está arriba de todo, empoderadísimo, y lo que se vio anoche. Hace un año, no se equivoquen, lo que voy a mostrar no es de ayer, hace un año, cuando dijo el presupuesto 2025, armó esta escenografía en el Congreso y terminaba así el discurso. Mírenlo por un segundo este viaje. Países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Esta frase tiene más de 2000 años.
más de 2000 años. Y ustedes de eso no aprendieron nada. Banda ¿Qué es lo presidencial. que ves? Claro. Hace un año en el Congreso una escenografía con el bastón y riéndose de los legisladores y ovación cuando les dice ustedes no aprendieron nada de estos últimos 2000 años y termina así lo que pasaba hace un año. Confío en que este honorable Congreso Nacional debatirá el proyecto de presupuesto nacional con la responsabilidad y la seriedad que nuestra situación actual requiere. Que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva Eso la pasaba libertad, hace un carajo! año. Hace un año, presentación del presupuesto 2025, el show del poder. La transmisión oficial, 54 minutos de discurso, banda presidencial y técnicamente los orino a todos. Anoche, 15 minutos de discurso, solo en una cadena nacional que terminaba así y hay una frase que a ustedes les va a parecer que falta. Fíjate. Sabemos que el camino es arduo, pero también sabemos que el rumbo es el correcto. Tenemos que entender como país y como sociedad que si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. Que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañen. Muchas gracias a todos, buenas noches. En vez de Conforme ¡viva la libertad, establecido por carajo! Muchas gracias, hasta Es luego. como Está el sedado. Está más día tranquilo, está más y la noche. El león está con un dardo tranquilizante. Hay algo ahí para explicar. Sí. Cambió ¿Qué? el contexto económico. Septiembre del año pasado, la economía tenía la inflación bajando, tenía el dólar controlado, Era un genio. la economía estaba creciendo, los salarios era el periodo del segundo semestre del año pasado donde le ganaban a la inflación y ese contexto lo ponía a él en la posición de estoy haciendo el país que yo dije que iba a hacer y todos los demás me tienen que Se la seguir. chupen, sí. O dicho, que me la chupen, porque yo impongo las condiciones. El Milei de anoche, un año después, y esto es Argentina, nunca cancherees, Nunca compré campeón porque la gente compra. bueno, es un presidente, después de perder por 14 puntos en la elección bonaerense, con el dólar subiendo, la oposición marcándole la cancha en el Congreso y los gobernadores y el Congreso en general diciéndole, me pasaste por el trapo, no me diste pelota, vení al pie. Eso es abiertamente un cambio impuesto por la realidad y también elegido Milei por hacer ese gesto anoche. Porque ¿qué había ayer? Ausencia de insultos, no les dijo ratas ni degenerados fiscales a los legisladores, no agredió a ningún economista, no hubo ningún adjetivo para nadie y hubo básicamente un eje que defiende Milei como el centro de toda su gestión y lo dijo, escuchen esto, 29 veces al término fiscal. Yo hice mi trabajo divertido de que es buscar la palabra fiscal en la desgrabación que manda Presidencia. 29 veces la palabra fiscal en 15 minutos de discurso para decir, che, lo único que tengo es el superávit fiscal, o sea que me genero más ingreso de los gastos que tengo porque hice un ajuste y con eso voy a garantizar que esto va a ser un éxito. Y él lo dijo así, todo depende del equilibrio fiscal. Fíjate, Milei. Fiscal. Hoy, el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa, que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Eso que dijo Milei es al mundo financiero. Che, basta de irse de los pesos, basta de vender los bonos argentinos, porque yo estoy haciendo todo para tener Para pagarles. superávit fiscal. O sea, para tener más pesos recaudados que gastados. Paréntesis, hay dudas de que eso sea así desde mayo. Porque no está contabilizando intereses que quedan escondidos de los últimos instrumentos que está poniendo el gobierno en el mercado financiero. Vos decís, hay dudas de que el equilibrio fiscal sea como te lo están contando. Sí, por lo menos desde mayo, lo decía ayer Ezequiel Burgo, economista y editor de Clarín, que va a escuchar ópera los domingos a la Quinta de Olivos, un periodista al que yo respeto, dijo, ya lo sabe el Fondo Monetario, el gobierno está en déficit fiscal desde mayo. Entonces el presidente está diciéndole, basta de correr al dólar que tengo superávit.
Y el mundo financiero dice, yo estoy viendo que hace varios meses tenés déficit. Primer punto. Milei se abraza a un mástil que no está tan sólido. ¿Y por qué tiene déficit? Si el recorte fue grande. Por esto que te decía, porque en parte está escondiendo intereses de las letras de capitalización financiera, de deuda, dentro de una forma donde no aparecen como parte de lo que tenés que pagar porque se incluyen esos intereses al capital de la deuda. Entonces es un maquillaje financiero que, bien vale decir, ya estaba, y el mercado financiero, como estaba haciendo mucha guita, no lo quería ver. O sea que hay déficit por la deuda. Hay déficit No por el porque gasto crecen público. los intereses de deuda. No, los intereses son parte de lo que paga el Estado. Claro. Y es parte de lo que... me refiero a que no es por gasto público, No es por los ñoquis. infraestructura, obras, empleados, inversión en ciencia, educación, No, salud. O sea, es por No, Es para por la nada. deuda. Es porque generó un instrumento financiero que le está produciendo esa sangría. Y por otra parte, cuando vos tenés recesión, la actividad crece menos, cae la recaudación. Entonces vos tenés más a pagar en intereses y menos recaudación porque cae la actividad, entonces se pagan menos impuestos. Ahora, eso le dijo al mercado financiero, voy a tener superávit fiscal como sea. Y también tenía que hablarle a los votantes porque perdió por 14 puntos. Sí. Y acá hay una novedad. Milei de golpe dijo la palabra universidades, salud 2 veces, universidades 1, salud 2 veces, educación 2 veces y discapacidad 1 vez. Así está contado en la desgrabación. Y de golpe anunció para el presupuesto 2026 aumentos en términos reales para varios de estos gastos. Escuchalo y míralo. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. Bueno, acá hay, De repente es Alfonsín. acá hay un cambio 100%. impuesto por la elección. Es y muy las loco, encuestas. es muy loco porque mi pregunta es, o sea, si me preguntas a mí, me parece mucho más acorde a la realidad de este presupuesto, a tener un poco de sensibilidad, como decís vos, la importancia de este gobierno, dice él, es el capital humano. Claro, de la educación, a la salud, a toda la jubilación, a la discapacidad, es lo que venimos planteando. Por lo cual uno tiene que estar contento con eso, porque si no, puteamos cuando no está y después cuando está. No. Ahora la pregunta es, el votante de él, que lo siguió con todo su mecanismo y su locura, por decirlo de una manera, como no le importaba nada, lo único que le importaba es su tema de ajuste fiscal y todo, su fórmula, lo cual creo que la gente estaba contenta, más lo ideológico, el que se hacía de boludo con lo ideológico, porque si yo me pudrí lo anterior, tengo con este loco. ¿Está contento con esto porque se está viniendo un Milei más acorde a lo normal, por decir entre comillas, alguien normal que él no lo era y que ese era su capital? Entonces a veces decís, y por una elección en la provincia de Buenos Aires, ellos están diciendo la gente quiere otra cosa, o también la gente no fue a votar, ¿me entendés? No, perjudica a Milei esto, no sabemos. Mira, es una incógnita. El votante de Milei, entre comillas, es un concepto muy heterogéneo. ¿Qué es el votante de Milei? ¿El núcleo duro que lo votó en las PASO del 23? ¿O es eso más lo que eran de Juntos por el Cambio, que eran más del PRO, que querían ajuste, pero con algunas otras cosas donde el Estado esté presente? ¿Cuál es el votante de Milei? Tal vez le está hablando no tanto al núcleo duro, sino a ese 1,5 millones, sobre todo de bonaerenses, que creen que no fue a votar porque no les gustaban las formas, porque no están de acuerdo con tratar así al mundo de la discapacidad, al mundo de la salud. Es una apuesta de algún universo del votante de Milei, sobre todo de la segunda vuelta, que se espantó de lo que fue Milei en el gobierno, que vuelva mostrándose más normal. Igual todo esto hay que desgranarlo, ¿eh? Todo esto hay que desgranarlo. Como anuncio es una novedad, que tiene educación, salud y jubilaciones, más presupuesto en términos reales que el año que viene.
hay que desgranarlo porque hay que ver cuántas pensiones por invalidez son. Mirá si el monto es más, pero recortás cantidad de pensiones. Hay que desgranar todo. Y hay que marcar la diferencia. De universidades dijo guita. Sí. ¿Por qué? Dijo 4.8 billones. Y de los otros ítems habló de aumentos por arriba de la inflación. De la inflación de 2026. Sí, está bien. O sea, que es un cálculo hipotético. Es un cálculo hipotético e implica que la gente aguante hasta el comienzo del 26, cuando están todos en emergencia desde hace un año. Claro. Al margen de eso, en universidades, que mañana van a estar marchando cuando en el Congreso se trate el intento de ratificar la ley, él dijo, vamos a destinar casi 5 billones de pesos, millones de pesos a universidades. ¿Cuánto dicen las universidades que necesitan para seguir funcionando en un año? 7.3 billones. ¿Y él cuánto dijo? Él dijo, vamos a mandar 4.8 billones de pesos. Claro, vos haces un anuncio, pero que no alcanza. No, porque los datos de Rodrigo Quiroga, un analista de datos muy preciso que lo pueden seguir en Twitter, está mostrando que el salario del investigador docente universitario está 41% abajo que el 2023. Estás poniendo un presupuesto menor al que hace falta para que funcionen y ni siquiera registrás que estás 41% abajo en los saberes de profesores que ganan, hoy me lo decía el profesor el rector de la Universidad Nacional de Rosario, entre 200 y 600 lucas es el salario de un docente universitario en Argentina. Malísimo, sí. Entonces, pongamos todo sobre la mesa. El gobierno está haciendo un cambio. Hoy el título, la palabra que está en Claro, clarificación es giro. pero no alcanza. Es como yo te diga, No alcanza. che, dame las 5 lucas que necesito para vivir. Tomá, te doy 2. Pero no me alcanza. Te quejas encima de te di. Y bueno, pero resolvé el problema que vengo pidiendo. Esto es más parecido a y esto va a ser hiriente para el mundo de la libertad avanza y para Santiago Caputo en especial. Esto es más parecido al Macri que en el 2015, antes de la primera vuelta y tras las PASO, dijo vamos a mantener aerolíneas, vamos a mantener lo que está bien para tratar de que había un voto moderado que no se le fuera. Tiene más vibes de ese Macri que del Milei de la motosierra. Esto es, che, entiendo, y de hecho en un momento dice, entiendo que lo que yo hago no lo percibe la gente. O sea, otra frase Primera de vez Focus hasta Group. ahora nunca, sí. Otra frase Sí. que le pasan de Focus Group. Y vamos a mejorar discapacidad, salud y menciona la palabra universidad. ¿Esto es electoralista? ¿De Sí. derrame habló o no? No habló. Lo que pasa es que él jugó tan fuerte que es como que ahora decís, Bueno, está en no un te creo. intíngulis. Porque antes es, juego fuerte. Le gusta, no le gusta, esto es lo que pienso. Pero ya cuando decís, vas todo para atrás, decís, y ya el anterior no te cree. El que quería esto, que nunca vino, no te cree. Ahora se lo anunciás, igual no te creo, Milei. ¿Ibas a decir algo, no me Harry? importa. No, yo te iba a preguntar y por- el de Milei puede ser que no le crea también. Claro, yo te iba a preguntar por un dato que no entendí de los que dice en el clip que elegiste, que dice que el 85% del presupuesto está destinado a salud, educación y jubilaciones. ¿De dónde sale ese 85%? ¿A qué se refiere? Tampoco es tan fantasioso. ¿Pero a qué se refiere con eso? A todas las partidas presupuestarias del Estado, si vos agarrás el corazón, no hace falta que le pongas salud y educación, pero el corazón es seguridad social, o sea, el gasto jubilatorio. Eso siempre fue ¿Pero así. el 85% del presupuesto? Cuando vos le agregás salud y le agregás educación y achicaste todo el gasto, quiero ver las planillas. Anoche cuando yo me fui a dormir no estaban las planillas. Él dice, todo el gasto se me está yendo ahí. Puede tener algún viso de realidad por dos motivos, porque siempre jubilaciones es el gasto más grande, si le agregás Claro. salud y educación son gastos importantes, y porque estás achicando el resto del gasto público, entonces te crece la participación de eso. Quiero verlo en las planillas igual, Y porque sigue sin haber obra pública. obviamente. Eso se mantiene. Sí, ayer dijo algo a la pasada que hay que verlo en las planillas también. Dijo, estamos juntando superávit fiscal para darle a las concesiones que van a tener en el sector privado. No se entendió si es que va a privatizar mucha ruta y entonces va a financiar proyectos el Estado o si va a darle estabilidad para que los propios privados hagan esas rutas. Pero dijo algo que sonó a la vuelta de la obra pública para algunos y a otros no. Esto es acelerar las privatizaciones. Para ponerlo en el contexto donde estamos, Milei está tratando de hacer pie de acá a octubre porque él vendió que la fortaleza de su gobierno era derrotar al kirchnerismo para que baje el riesgo país y que Argentina sea potencia mundial. De golpe el kirchnerismo quedó más vivo que nunca, tiene una figura como la de Axel Kicillof que asoma como presidenciable y eso genera espanto en el mundo financiero y se le acelera la suba del riesgo país y la suba del dólar. Termino con esto.
porque recién antes de venir acá, ustedes dicen, estás desayunando medialunas en el timón. Me parece, por lo menos, limitado. Porque es cierto que estoy haciendo eso. Ajá. Sesgado. Sí. Pero estaba hablando con una fuente del mercado financiero. Ya. ¿También Fuente- estaba comiendo medialunas la fuente? No, Una por fuente teléfono. de media luna. Papá de Agis. No, que es el espíritu el que está en el timón. Pero la verdad que merezco un canje el timón, porque lo que lo Sí. hombro y no me dan nada, pero Y dicho traer. eso, Sí. hablo con una fuente importante del mundo financiero y me dice, Milei está en un problema con los que lo apoyaban hasta hace poco, los del gran capital financiero. Porque les prometía 3 cosas que le pedían para los que, imagínate, un inversor financiero solo quiere cobrar la deuda y llevarse más de la que puso en un activo financiero. Claro, porque no son inversores que hagan cosas. No. O sea, son gente que pone plata y se lleva plata. Pone plata por un rendimiento en un tiempo y se la quiere llevar de vuelta. Claro. Les prometió ajuste, y el ajuste, yo te dije recién, él dice, hay superávit, pero la gente dice, si hiciste ajuste, ya estás en déficit, o sea que tengo en duda el ajuste, y encima me dijiste que ese ajuste se iba al diablo si ganaban los cucas, y te pegaron un tremendo paseo por 14 puntos. No estás juntando reservas porque... Se fueron todas de turismo, las cosas, todos se Sí, fueron todos. y porque vos decidiste no comprar reservas cuando tenías que comprar, porque el dólar se iba a ir a 1000 y cosas que no se cumplieron. Campeón. Y me dijiste que ibas a ganar las elecciones por muerte e ibas a hacer reformas para que mis intereses estuvieran mejor. Hoy, a 1 año y 8 meses de gestión, el inversor financiero que lo bancaba Milei dice, no me diste ni ajuste, ni juntaste reservas para pagarme, ni veo que vayas a ganar la elección para hacer reformas. Entonces, Argentina está en un típico momento de quilombo preelectoral donde el presidente ayer trató de dar un giro para el mercado y para los votantes. Dólar ahora 1.480. 60 pesos más alto que el proyectado para el presupuesto 2026. Entre otras cosas, lo que le resta credibilidad a los presupuestos argentinos es que salen datos que al instante quedan viejos. Claro. El presupuesto dice, el año que viene el dólar de fin de año va a ser 1.423 Y ya está a y está en 1.480 el minorista y 1.467 el mayorista. Puede ser que estemos en enero también, entonces no pasa nada. Puede ser también. Habría que El preguntarle a Maduro. 2027. Se adelantó fin de año. Amigos y amigas, 11 y 8 minutos de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos algo muy bueno a la vuelta. Urbana Play 104.3